Este capítulo está fuertemente inspirado en el DLC que salió para el primer juego, Left Behind, que lleva el mismo nombre que el capítulo, y en el cómic que salió sobre la historia de Ellie. Y quiero recalcar la palabra inspirado porque no es que se traslade tal cual la historia a la serie, sino que hacen una especie de mezcla entre el DLC y el cómic para traernos este capítulo. Sí que es verdad que la mayor inspiración del capítulo es el DLC, pero el cómic tiene un peso bastante importante en este capítulo. De hecho, hay miles de referencias al cómic y al DLC, pero es como si estas dos historias se hubiesen fusionado en un capítulo. Un capítulo, a mi parecer, precioso. Sabes, tú eres lo único que he echado de menos de este sitio de mierda. El capítulo comienza pues como terminó el anterior, con un Joel ya poco a poco aceptando lo que significa Ellie para él, y con una Ellie solitaria que no está preparada para enfrentarse a lo que le viene, y teniendo que ser ella la que cuida esta vez a Joel. Toda la historia que se nos cuenta en el capítulo sirve para entender las motivaciones de Ellie y por qué toma las decisiones que toma. Vuelve al norte, Tommy. Algo que me parece increíble es que a pesar de que Joel esté a punto de morir, no le falta fuerza para empujar a Ellie y decirle lo que tiene que hacer. A pesar de estar en las últimas, no deja de pensar en protegerla y salvarla. Si recordamos, en el análisis del capítulo anterior comenté cómo Joel, cada vez que tenía miedo de perder a alguien, como podía ser Sarah o su hermano, el tema de la banda sonora titulado All Gone aparecía, porque Joel tenía miedo de perder todo lo que le quedaba. Y esta situación no es distinta. Joel está a punto de morir y dejar a Ellie sola, pero en vez de eso suena otro tema de fondo. Un tema que oímos por primera vez en el capítulo anterior, de paz. En ningún momento el plan de Joel fue llevar directamente a Ellie a la base de los luciérnagas. Ese jamás fue su plan, simplemente quería llevar a Ellie junto a Tess al punto donde habían acordado. Pero tras la muerte de Tess, Joel prometió llevar a Ellie donde los luciérnagas, y aún así ese nunca fue su plan. Simplemente quería llevar a Ellie donde su hermano y que éste se encargara, que era el único plan que tenía desde el principio, reunirse con su hermano. Por eso el título de este tema, de paz, porque su verdadero cometido, que es proteger a Ellie y acompañarla, no comienza hasta el final del capítulo anterior, que es cuando acepta lo que significa Ellie para él, y es cuando aparece por primera vez el tema de paz. Por eso suena ese tema en este momento crucial, porque es una resonancia de esa lucha constante que tienen que hacer los dos, a pesar de que Joel en este momento le esté diciendo lo contrario, que le abandone y se ponga a salvo. Este tema que aparece viene a ser el punto de vista de Ellie, esos pensamientos intrusivos que resuenan en su cabeza, diciéndole lo que el tema dice, que deben continuar juntos, y por eso somos arrastrados a ese flashback, ese momento donde Ellie aprendió esa lección. Todos tenemos una canción que escuchamos cuando estamos tristes. En el caso de Neil Druckmann, el director del juego y guionista de la serie, es esta que está escuchando Ellie. Ellie está triste porque Riley la ha abandonado y está sola, su mayor temor. Bethany le quita los cascos y dejamos de escuchar la canción porque Ellie deja de escucharla. La serie nos está diciendo en este capítulo que vamos a seguir a Ellie, sus acciones, sus emociones, es decir, su punto de vista. La letra de la canción dice "It's a hopeless situation", justo lo que siente Ellie. Y cuando Bethany menciona que Ellie está sola, volvemos a escuchar la canción, a pesar de que no tenga los cascos puestos, porque resuena en Ellie. Hace eco en su interior, moviéndola y empujándola para golpear a Bethany. ¿Cómo que pelearte? Si tú no peleas. Tu amiguita pelea. Aunque no está aquí, ¿verdad? ¿O sí? Es inevitable ver este inicio y no pensar en Sarah en cómo se despertaba en el primer capítulo. La comparación es más que clara, hay un paralelismo aquí entre Sarah y Ellie, pero lo que puede que no esté tan claro es el porqué. Y no es que lo hagan simplemente para hacer una rima visual y decirte a ti, espectador, que poco a poco Ellie se está convirtiendo en la hija simbólica de Joel. Lo cual es cierto y es algo que no han dejado de hacer en toda la serie, pero en este capítulo esto va más allá y responde a la pregunta de por qué tú, espectador, quieres que Joel y Ellie estén juntos. Y es porque ambos personajes están muy bien escritos. Joel perdió a su hija y ya vimos que incluso antes de la pandemia ya era una persona muy protectora con sus seres queridos, los cuales dependían de él. Y este comienzo, a pesar de ser 20 años después del inicio de la pandemia, actúa de igual manera que el comienzo que vimos con Joel. De ahí que el inicio sea parecido al primer capítulo. Y aquí es donde nos enteramos que normalmente a Ellie la protege Riley. Por eso Joel y Ellie encajan muy bien a pesar de tener personalidades muy distintas. Porque por su forma de ser, Joel protege, y por la forma de ser de Ellie, tiende a que la protejan. Son
como dos piezas de un puzzle que encajan a la perfección, y eso sumado a que ambos necesitan a alguien cercano. Nada, que es imbécil. Han tenido que darle 15 puntos. Deberías dejar de hacer esas cosas. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Estás diciéndome tú que deje de pelearme? Esta conversación es interesante porque vemos el punto de vista de Riley, uno distinto al de Ellie, y uno nuevo tras estar con los luciérnagas. Por eso la conversación en un principio, la cámara se sitúa enfrente de las dos, porque es sincera, y es el momento en cuando los luciérnagas hablan por Riley que la cámara se posiciona a su espalda. Solo estoy diciendo que no puedes ir peleándote por todo y con todo el mundo. Hazlo cuando de verdad te importe. Vaya, ¿te enseñan eso en la Universidad de los Luciérnagas? Como si ellos hablasen por ella. De hecho, no hemos visto mucho de los luciérnagas, simplemente rumores y personajes opinando sobre ellos. Apenas hemos visto cómo son en realidad. Lo que sabemos es que hay gente que los pinta de libertadores, y sinceramente, la serie ya nos ha enseñado cómo eso ha fracasado en otras ciudades. Lo poco que hemos visto de los luciérnagas es en el primer capítulo, donde vemos cómo retienen a Ellie en contra de su voluntad, cómo ponen bombas cerca de civiles, algo que Riley dice no ser cierto, pero que nosotros ya hemos visto. ¿Entonces ya no ponéis bombas? No sé, hay civiles cerca. Eso sí que es propaganda barata. Es interesante ver cómo la serie arroja estas perspectivas. En el capítulo podemos ver cómo Fedra funciona y nos damos cuenta de que el capitán tiene hijas y resulta que es comprensivo, calmado y parece justo, todo lo contrario a lo que sabíamos de Fedra. Y por otro lado hemos visto a los luciérnagas dando armas y bombas a una niña. Y es cierto que en este mundo podría verse normal que una niña tenga armas, pero es algo que yo le respetaba, no quería que Ellie tuviera que usar un arma. Incluso Fedra, un grupo fascista que entrena a niños para ser soldados, parece negarse a darles armas. Todo esto me hace pensar que los luciérnagas no son como nosotros creemos, y que la serie quiere subrayar eso. Llegan al centro comercial y aquí suena un tema que no pienso poner por temas de copyright y que se trata de la canción más mítica de los años 80, Take On Me, la cual mencioné en el análisis del ya lejano primer capítulo. Y no es una casualidad, esta canción no es precisamente barata, e incluso para una serie con tanto presupuesto como esta, un gasto así no puede ser arbitrario. Tiene que estar justificado. Y lo está. The Last of Us habla del amor, al igual que la canción. Pero como sabemos, si una canción de los 80 suena, esto significa problemas. De ahí que veamos el color amarillo en las escaleras, el color que usa la serie para hablar de la infección, adelantando con esta entrada al centro comercial el destino que les aguarda. Pero esta canción es más importante de lo que parece. En el capítulo anterior vimos cómo este concluía con la canción de Depeche Mode versionada en acústico, porque su significado había cambiado, así como su género. Y esto es algo que ocurrirá con esta canción también, como vimos en la secuela del juego, significando algo nuevo para Ellie, pero ya tocará hablar de ello en un futuro. Prefiero no hablar más de la secuela para los que no hayáis jugado. ¿Cómo? No jodas. Sí. De hecho, esta canción suena en el momento en el que nos enteramos de que a Ellie le gusta Riley, reforzando el significado de la canción, el amor de Ellie. Y es que este capítulo está muy bien escrito y dirigido, así como toda la serie, porque en ningún momento usan el diálogo para explicar todo esto, simplemente lo hacen de forma visual, como debería ser el cine. Después de cada escena nos permiten quedarnos unos segundos a solas con Ellie y sus pensamientos, y el simple hecho de no cortar y pasar a la siguiente escena ya nos pone en alerta a los espectadores sabiendo que nos quieren contar algo. Y ahí es cuando la puesta en escena nos habla de lo que siente Ellie, colocando la cámara en otro eje, como hemos visto anteriormente, pero para entrar en los pensamientos de Ellie, que observa a Riley sin que ésta le devuelva la mirada. Y por si no todo el mundo llegase a entender esto, repiten este recurso en varias ocasiones, subrayando esta información vital que debe entenderse. Ah, no has podido esperarte para hacerlo todo conmigo. Tras todos estos intentos de acercamiento de Ellie, podemos ver cómo al final, cuando se aleja de Riley, pasa cerca de esa primera tienda, marcando ese subtexto, el motivo por el que se marcha. ¡Anda, no hagas trampas! No hago trampas, es que vas perdiendo. Uy, ahora. Este es el único momento donde la cámara decide alejarse de Ellie y perder su punto de vista. El propio Hitchcock decía que el punto de vista es sagrado y que si por algún motivo decidías saltártelo y alejar la cámara de tu personaje, debía de ser por un buen motivo, y aquí lo hay. La razón por la que nos cuentan esta historia es precisamente por este momento. Quieren recordarnos que en este mundo nunca se está lo suficientemente seguro para disfrutar, y que estos momentos de felicidad difícilmente pueden convivir en un mundo cruel como es The Last of Us. Neil Druckmann, cuando escribió esta historia, quería otorgar a Ellie un momento de juventud y normalidad. Quería recrear un escenario de normalidad donde dos personas que se gustan deciden salir del colegio y hacer pira para jugar y disfrutar, y cuando Ellie y Riley tuvieran ese momento de felicidad y juventud, se lo arrebataría. Riley quiere una familia, algo que Ellie nunca tuvo, pero que siempre ha querido, no estar sola y tener a alguien. Y como en el capítulo anterior dijo, todas las personas que le importaban están muertas o le han abandonado. Riley se equivoca al pensar que el hecho de no haber tenido familia no hace que Ellie aprecie el valor de ella. De hecho, es lo que más valora y más teme, quedarse sola. Antes estaban separadas y ahora juntas. Pero no nos rendimos.
pues sincerarse les ha unido, aunque sea demasiado tarde. Ya sean 2 minutos o 2 días. Luchas por estar todo lo que puedas con quien más quieres. Al principio del capítulo vemos como una persona se ha quitado la vida, y esto es algo que ya ha ocurrido en la serie varias veces, pero no con Ellie. Esto le enseñó a Riley, que a pesar de todo luchas por seguir lo que puedas con las personas que amas. Por eso vuelve, y Joel le da la mano a Ellie, porque va a ser ella quien le enseñe eso, que hay que luchar por mantenerse cerca de quien quieres, por poco que sea. Joel ha visto lo contrario, muerte y pérdida, al igual que Bill y Frank, Sam y Henry. Deciden parar, dejar de luchar, abandonar. Ellie conoce el abandono y sabe qué significa, y conoce la esperanza y el deseo de estar con quien quieres, algo que Joel perdió cuando Sarah murió, pero que Ellie poco a poco le está enseñando a recuperar su humanidad.